Muy bien. Eh, Continuamos. No hay otra palabra que le pueda dar a la palabra de Dios, sino continuamos con el poderoso mensaje del Señor. Y en este caso, un poderoso mensaje también que encontramos en el Evangelio de Juan. Y hoy comenzamos el capítulo 4. Y para hoy, por lo menos quisiera dar la introducción de una gran conversación o de otra conversación evangelística que el Señor tuvo. Y esta vez la va a tener con una mujer, y es una mujer totalmente marginada. Y eso es lo bonito de la historia también, porque mire que es maravilloso cómo esta mujer es impactada por las palabras del Señor, al grado que inmediatamente Dios la empieza a usar, oiga eso, para que también otros o su gente crea en el Señor. Y así lo dice, mire, si ya tiene abierta la Biblia, ahí en Juan capítulo 4, el versículo 39, solo para darle algunos anticipos. Y dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Eso es grande. Que Dios lo vaya a usar a usted para traer a otras personas al reino de Dios. Y Dios lo sigue todavía haciendo. Quiere decir que de alguna manera esta porción de la palabra se convierte en una porción muy instructiva y muy necesaria. ¿Por qué? Porque vemos, mire, cómo el Señor o nos enseña a ver cómo el Señor toma la iniciativa para hablarle a personas totalmente extrañas o a extraños. Y la conversión, mire, de esta mujer está tan relacionada con todo el propósito que lleva el apóstol Juan. Él lo dijo allá en el capítulo 20, en el versículo 31. Él dice que esto es para que creamos que Jesús es el Cristo, que Él es el Hijo de Dios. Ese es el enfoque principal. Y una vez, dice Juan, que nosotros entendemos esto, que tengamos fe en Él para poder ser salvos. ¿Por qué? Porque cuando creemos, dice Él, vamos a tener vida en su nombre. Amén. Y esta historia, mire, o en esta historia me llama a mí la atención porque podemos apreciar la humanidad de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque lo vemos cansado y lo vemos con sed, como cualquier hombre, como cualquier ser humano. Pero al mismo tiempo también vamos a contemplar su divinidad. ¿Por qué? A través de su omnisciencia. Porque sin conocer a esta mujer, él le puede decir lo que hay en su corazón y lo que ha habido en su vida. Y eso, mis hermanos, solo lo puede hacer ¿quién? Dios. No se deje engañar cuando alguien le dice que le puede leer las manos y lo que hay dentro. Solo Dios puede hacer eso, amén. Y ya hemos visto, mire, cómo el apóstol Juan ha presentado a Jesús como el Hijo de Dios, amén. Hemos visto cómo Juan el Bautista ha presentado a Jesús como el Mesías. Y hemos visto también cómo los mismos discípulos del Señor entienden que es de Él quien habla las Escrituras y creyeron en Él. Pero ahora, mire qué maravilloso, que por primera vez el Señor mismo, por sus mismos labios, con sus mismas palabras, Él va a decir que Él es el Mesías. Porque si ve el versículo 25, esta mujer con la que va a tener la conversación, ella sabe que viene un Mesías. Y mire, si ve el versículo 26, Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Empieza, amén, a manifestar su divinidad. Y es maravilloso, a mí esto me impacta, que el Señor venga a revelarle esta identidad divina. ¿A quién? A una mujer que aparte era una adúltera. Y yo creo, mis hermanos, que eso simplemente viene a manifestar la compasión de Dios. Porque de una u otra manera, allí estábamos también nosotros. Amén. Y si tuvo compasión con una mujer como ella, bueno, podremos decirlo así, si tuvo compasión con nosotros, el Señor puede tener compasión con cualquiera, ¿verdad que sí? Pero antes de seguir, por favor, abra su Biblia ahí en Juan. Vamos a leer los primeros
15 versículos, no se emocione porque verdad no los vamos a terminar, pero por lo menos para tener una idea, ¿lo tiene? Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Mire qué bonita frase, le era necesario. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Qué hermosa historia, ¿verdad? Y si la leemos toda, entenderá que hay un tremendo contraste entre esta mujer y nuestro amigo Nicodemo, que lo acabamos de dejar en el capítulo 3. ¿Verdad? Aquellos que han seguido la historia o la conocen. Mire, esta mujer, ella es ignorante de las Escrituras, no la conoce. Ella es indiferente porque ni siquiera viene a buscar a Jesús como lo hizo ¿quién? Nicodemo, ella no. Ella no ha visto, no ha oído nada acerca del Señor. Y se le hace extraño que un extraño le esté hablando cosas que ella ni siquiera comprende. Un extraño que está sentado ahí al pozo de donde ella viene a sacar agua, como lo hacía posiblemente todos los días. Esta mujer era totalmente contraria a lo que era Nicodemo. Esta era la escoria de la sociedad. Esta era rechazada por la sociedad. Era una mujer adúltera. Mira qué tremendo, marginado incluso hasta por su misma gente. ¿Se recuerda a nuestro amigo Nicodemo? Él era un hombre moral, era muy religioso, era honrado por los demás, era un hombre culto, era educado, era un gran teólogo, tremendo respeto. Y fue él quien vino a Jesús preguntando por el camino de la salvación. Mire qué escenario, qué contrastes. Y de verdad que no me puedo aguantar en volver a decir algo que había dicho anteriormente. Si en nuestra sociedad estos dos personajes hubiesen vivido, y si los dos hubiesen también muerto, con toda seguridad le aseguro que en el día de su funeral nosotros diríamos que Nicodemo está ya en el cielo, tocando el arpa, como dicen algunos, ¿verdad? Con toda seguridad. Y también diríamos que la mujer está pagando por todas las que hizo en el infierno. ¿Verdad que sí? Lo diríamos, porque por lo que vemos en ella. Y sin embargo, mire de que la palabra dice que los dos estaban totalmente perdidos. Es más, cuando nos metemos a la historia, podemos comprender que la mujer fue más dócil a las palabras del Señor. Y tan impactada fue
con las palabras que ella no se pudo aguantar y tuvo que ir a compartir lo que había ocurrido. Muy diferente al religioso y moral Nicodemo. Y es ella, mire, la que, o mejor dicho, es a esta mujer la que el Señor viene y declara su divinidad, declara su identidad. Esto es asombroso de veras, porque mire que la misma revelación que Dios haya hecho a una mujer como esta venía a ser una reprensión para los mismos judíos. De que el Señor no haya venido a revelar algo de este calibre a uno de estos grandes líderes prominentes. Esto en verdad vino a ser algo punzante para ellos. Por otro lado, vemos la misericordia del Señor, porque se lo revela ni siquiera a una mujer que era samaritana común y corriente, sino una totalmente pecadora. Y vemos ahí, o no podemos dejar de ver ahí que esto viene a corroborar que el Señor en verdad vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Verdad que sí? Porque siempre, mire, ha sido ese el testimonio de las Escrituras. En Romanos, mire, capítulo 10, dice que todo aquel que invoque o el que implore de todo corazón al Señor, ese será salvo. Todo aquel. El apóstol Pedro se dio cuenta de esto allá hasta en Hechos. Le voy a añadir eso. Hasta allá, hasta Hechos. En el versículo 34 con Cornelio. Oiga lo que dice él. Dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Mis hermanos, he ahí la importancia de nosotros predicar este evangelio. Esas son palabras de esperanza para todo aquel que las recibe con un corazón contrito, ¿verdad que sí? Hay una tremenda necesidad. Ahora mire que en esta conversación hay tanto antecedente histórico, hay misericordia, hay revelación, hay teología. Y grábese algo cuando se trata de interpretar la palabra del Señor. El punto no es traer las historias del pasado y hacerlas y modernizarlas. No es la manera como se interpreta la palabra. Es que nosotros vayamos al acontecimiento original para que entendamos también cuál fue la intención original, ya sea de su autor o del escritor. Y en este caso ambos vienen de Dios. Ese es el trabajo, amén. Nosotros investigar. Mire, sabemos que es bien raro, lo conocemos, ¿verdad? En el lado práctico. Sabemos que es raro que una persona se acerque a nosotros y nos diga, hey, Juan, quiero saber acerca de la salvación. Es muy raro. Fue una excepción con Nicodemo. Lo más común es que nosotros iniciemos las conversaciones, ¿verdad que sí? Lo más común es que nosotros nos acerquemos a las personas. ¿Por qué? Porque las personas son indiferentes a las cosas de Dios. Necesitan oír para que algo sea despertado en sus vidas. Recuerde que para esta mujer Jesús era un hombre extraño. Nunca lo había visto, no sabía nada de él. Y le está diciendo cosas que también ella ignora. Podríamos decir esto, mire qué tremendo, siguiendo el contraste. Podríamos decir que Nicodemo no entendía estas cosas por la dureza de su corazón. Porque así dijo Jesús, eran duros. Pero en el caso de la mujer, ella no las entendía por ignorancia de las Escrituras. Por ignorancia espiritual podríamos decirlo. Ahora mire que el mismo hecho de que el Señor se acerque a esta mujer, en verdad que es un gesto de amor. ¿Por qué? Porque el Señor no le pone atención a los grandes prejuicios que existían. Y vamos a ver viendo poco a poco, amén, lo que ocurría. Él no le pone atención a eso. Tampoco, mire que el Señor le pone atención a la gran inmoralidad que había en esa mujer.
¿Por qué digo esto? Porque algunas veces es tan fácil que nosotros nos sintamos tan, decía la abuela, tan santurrones. Y nos empezamos a comparar a los demás. Sin entender de que si hay algo bueno en nosotros en el presente, es simplemente porque Dios lo ha hecho. No tiene que ver nada con nosotros. Y lo peligroso de esto es de que cuando vemos a las demás personas a un nivel más bajo, esto viene a impedir para que ellas sean alcanzadas con la verdad. Las personas conocen, las personas saben, amén, cuáles son las intenciones. Porque, mire, tenemos que recordar que en verdad el mensaje del Evangelio es para los inmorales, es para los pecadores. Sin importar a qué nivel se encuentren. Los inmorales entonces y los pecadores, ellos no son el enemigo, ¿verdad que no? Ellos son el campo misionero, dijo alguien por ahí. Es ahí donde el Señor nos ha mandado. Jesús lo dijo, que los que necesitan los médicos son ¿quiénes? Los que están enfermos. Y Él dice que Él no vino a llamar a aquellos que se creen justos. No, Él vino a llamar a aquellos los que saben que son pecadores. Los que necesitan de Dios. Amén. Ve entonces, veamos de nuevo los versículos. Está ahí en Juan 4. Dice, ¿cuándo pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan? Aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vea lo que dice el Señor, ahora sale, vaya siguiéndome con la historia, muy bonita. El Señor sale de Judea, ¿se acuerda que solo había llegado ahí para los tiempos de las Pascuas? O de la Pascua. Y ahora en Judea, Él no pierde tiempo. En Judea Él está haciendo lo mismo que también estaba haciendo Juan. Estaba predicando el evangelio del arrepentimiento y estaba bautizando. Por alguna razón los dos ministerios, tanto el de Juan el Bautista como el de Él, se habían entrelazado. Eso es muy común. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo? Se estaba dando la transición. Por un lado, mire qué maravilloso, lo vimos, Juan el Bautista anunciaba la venida del Cordero de Dios. Y decía, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y qué era lo que hacía? El tremendo trabajo de Juan el Bautista fue bien claro en su mensaje y apuntaba a todos al Señor. Y vimos, ¿verdad? Entonces, cómo Jesús ahora había empezado a crecer rápidamente su ministerio. Empezó a realizar milagros. Y claro, es obvio que las personas siguieran a Jesús por los milagros. Terrible eso, amén, lo que venía a ser de bendición para ellos también vino a ser de tropiezo para poder seguir a Jesús sinceramente. Qué tremendo. Juan nos dice que no era Jesús quien bautizaba, sino los discípulos. Cuando leo esto, alguien dijo de que podemos aprender de que en verdad el bautizante no tiene que ver nada con esto. Él no es el importante. Lo importante es el corazón que está siendo bautizado. ¿Verdad que sí? Y ya hablamos, amén, un poquito de que este no era el bautismo cristiano como nosotros lo conocemos, sino es lo que se llama un bautismo prosélito. ¿Qué significa eso? Eso era cuando los judíos venían y por lo menos mostraban un deseo de que ellos querían que sus corazones fuesen transformados. Aunque lo vimos, ¿verdad? La palabra nos dice de que no todos lo hacían de corazón. Hay un detalle, los escribas y los fariseos dicen que rechazaron ese tipo de bautismo. No, los orgullosos dijeron, no necesitamos. Qué terrible, ¿verdad? La cosa es de que Jesús ahora regresa de Judea y va a su tierra natal, por así decirlo. Va a los lugares de Galilea, los lugares de Nazaret. Y dice el detalle aquí Juan, que era necesario, o le era necesario pasar ¿por dónde? Por Samaria. Mire que cuando usted ve el mapa,
Técnicamente podríamos decir que no había necesidad de pasar por Samaria. Si usted ve el mapa, hay varias rutas que se pueden tomar. Ahora, si usted era un judío con todos los prejuicios de ese tiempo, como judío de esa clase, usted iba a tomar una de esas rutas opcionales. ¿Por qué? Porque usted no iba a permitir que sus pies fuesen ensuciados o sucios con el polvo samaritano. Iban a dar la vuelta. El asunto es que podríamos argumentar por qué fue la razón que el Señor Jesús dijo que tenía que pasar por Samaria. Podríamos decir de que era la ruta más directa. Podríamos decir de que necesitaba estar pronto en Galilea. Bueno, en el griego es interesante esta frase, le era necesario. Lo que significa es que era un requerimiento, de que era algo trascendental que él pasara por ahí. Y yo creo que cuando vemos esto, no podemos evitar llegar a la conclusión que la necesidad de pasar por Samaria era en verdad una cita divina. Era algo que de alguna manera el Señor ya lo había establecido. Dios ya lo había establecido desde antes de la fundación del mundo. ¿Usted lo cree? Bueno, eso dice la palabra, amén. Que así fue como Él nos escogió. Era necesario entonces, mis hermanos, que el Salvador del mundo, el dador de la vida, se encontrara con una mujer en un pozo para conducirla a la salvación. Y no solamente a ella, sino que también nos dice la palabra que fue a muchos de la comunidad de donde ella era. Qué maravilloso, amén. El efecto dominó que sigue haciendo Dios cuando salva un corazón. Amén. De veras que esto iba más allá que un simple cambio de ruta. Iba más allá que un simple cambio en el GPS, en el sistema de navegación. No, mis hermanos, esto era una necesidad espiritual establecida por Dios mismo. Y lo hemos dicho en otras ocasiones. Piensen usted en este momento. Piense en las diferentes maneras o de las diferentes cosas que Dios lo ha librado. O las diferentes formas como Dios incluso le ha salvado la vida. Piénselo. Piensa en las diferentes personas que Dios ha enviado a su vida para seguir insistiéndole con esto. Piensa en la manera como Dios de alguna manera lo trae a ambientes como estos para que usted escuche la palabra. Piense por qué tanta insistencia de parte de Dios. Y yo creo que es lo mismo que el Señor sigue haciendo en este momento. Él sigue insistiendo. ¿Para qué? Para que nosotros nos apartemos del pecado y que lo busquemos a Él de todo corazón. No hay casualidades en el Señor. Podemos decir entonces, cuando vemos esta historia, que la soberanía de Dios, lo sobrenatural de Dios ahora, dijo alguien, estaba en juego, estaba en movimiento. Y esa soberanía se dirigía a un pueblo en Sicar o allá en Samaria. Y la soberanía dirigía al Salvador ahí, a un pozo. Qué hermosa manera ¿verdad? Cuando lo analizamos de esa. Qué hermoso es Dios cuando lo analizamos su voluntad de esa manera. Él va moviendo sus piezas. Y vas a nacer aquí. Y vas a conocer aquí. Y te voy a poner esta persona aquí. Y te voy a hacer escuchar esto aquí. Ojalá que abramos nuestros ojos antes que sea muy tarde, ¿verdad que sí? Mira el versículo 6, dice de que era junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Ahí estaba el pozo.
Y a mí en verdad que me gustan todos estos detalles, porque nos hace ver la Biblia como un libro real, que habla de personas reales, que habla de lugares reales, que habla de acontecimientos reales. Eso nos ayuda a creer más, amén, en la palabra del Señor. Mire qué tremendo detalle acerca de nuestro Señor Jesús. Dice que Él está cansado del camino. Literalmente dice que se desplomó por el cansancio. Yo creo que esto lo entienden aquellos, ¿verdad?, que han trabajado o que trabajan todo el día bajo el sol, cuando llega el descanso. Cansados por el calor y el desgaste físico. Mire, da otro detalle, dice que era por la hora sexta. Obviamente el día comenzaba a las 6 de la mañana, ya para la hora sexta, ¿de qué está hablando? Era como el mediodía, cuando el sol, ¿verdad?, está ahí en su apogeo, dicen por ahí, en lo más caliente del día. Y mire que cuando hace cálculos de dónde venía, ¿se acuerda? Salió de Judea, ¿iba para dónde? Para Galilea. Si usted hace los cálculos, ya para este tiempo, entonces el Señor Jesús tenía que haber caminado por lo menos unas 20 millas. Y el asunto es que no era una ruta fácil, no era plano, ¿verdad?, como nos lo hacen ahora en nuestros días. No, era en verdad un terreno áspero, era un terreno desierto. Pero vea el versículo 7. Ahí es donde vemos que por fin ocurre el encuentro entre Jesús y esta mujer. Y no podemos dejar de ver el amor de nuestro Señor, porque es muy iniciativa de Él, el entrar en el mundo de esta pobre mujer. En verdad es iniciativa de nuestro Dios. Es Él quien se complace en entrar en la vida de esta persona marginada. Ella no lo andaba buscando. Ahora mire, era muy común, un poquito de historia. Era muy común que las mujeres se encargaran de este trabajo de buscar el agua. Y por su misma escasez tenían que visitar estos pozos todos los días, o casi todos los días. Imagínense el escenario. Ahora estos pozos se volvían como puntos comunes de reunión, donde se reunían todas las mujeres. Pero lo normal era de que las personas buscaban agua a eso del atardecer o el anochecer, lo más fresco del día. Pero la palabra nos da el detalle que esta mujer se presentó al mediodía. Y los que conocen la historia, ¿verdad?, podríamos asumir que era por su reputación. Trataba de evitar a los demás, porque sabía lo que había. Qué cosas, ¿verdad?, de que cuando analizamos la maldad siempre es aislada, o la persona busca el aislamiento. Nótelo cuando una persona se aparta de las cosas de Dios, o cuando se aparta de la iglesia. Normalmente se aísla y deja la comunión de los hermanos. Es un patrón muy común. Y mire qué tremendo que a pesar de que esta mujer era samaritana, no quiere decir que los samaritanos no conocían la ley. Ellos estaban muy familiarizados con lo que eran los 5 libros de Moisés, el Pentateuco. Y ellos tenían muy en claro las leyes acerca del matrimonio. Y aquí nos da en la historia nos da el detalle que ella ya había tenido 5 maridos. Y Jesús le dijo que con el que estaba tampoco era su marido. Yo quiero aprovechar, mis hermanos, para recordarle de que el matrimonio no son 2 personas que viven juntas. El matrimonio aprobado de Dios no es eso lo que Él aprueba, ¿verdad que no? Es lo que Él ha establecido acerca de su palabra o en su palabra. Mire, se dice que la condición de esta mujer fue tan terrible
Porque según alguna información, dicen que de Sicar o cerca de Sicar habían otros pozos. Había unos pozos que estaban más cerca. Pero ella optaba por buscar el que estaba más lejos, por dos razones posibles. Ya dijimos, posiblemente por evitar las confrontaciones. Imagínense un grupo de mujeres ahí en su apogeo. ¿Le gusta eso a los hombres, verdad? Pero a veces los hombres, ¿verdad? Son, sí, de veras, peores. Son dos cosas. Evitaba a las personas, pero ¿sabe qué? También es triste. Las personas la evitaban a ella, la marginaban, la aislaban. Ahora, en esta cultura era impactante, no era normal que un hombre se le acercara o le hablara a una mujer en público. Eso en verdad era una violación de la ética religiosa. ¿Cómo han cambiado los tiempos, verdad? Ahora, especialmente para un rabino, se dice de que al que era rabino, no se le permitía ni siquiera hablarle a las mujeres familiares en público. Hasta ahí eran de estrictos. Pero aquí dice la palabra que Jesús, mis hermanos, un judío, un rabino, se le acerca a esta mujer, que no era cualquier mujer, ya dijimos, sino una con una mala reputación. Y aparte, miren lo que dice la historia, no solamente se le acerca, sino que le pide agua. ¡Wow! Eso simplemente era inaceptable. El versículo 8 nos dice que los discípulos no estaban, que ya los había mandado a buscar comida. Él estaba solo con ella. Y en el versículo 9, vea la respuesta de esta mujer. Dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Y claro, Juan añade, dice, porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Si usted se va a los detalles, mis hermanos, esto literalmente significaba que el judío y el samaritano no podían usar los mismos utensilios. No podían usar el mismo vaso de donde los samaritanos tomaban. Y cuando analizamos lo que esta mujer le quiere decir al Señor, esto era lo que le quería decir. Sé lo que ustedes piensan de nosotros. Y aún con todo eso, ¿te estás atreviendo a pedirme agua? O sea, como dijeran, ¿verdad? Las mujeres de nuestro tiempo, qué descaro. Eso es lo que le quisiera decir al Señor. Por cierto, mis hermanos, los judíos, los israelitas no tenían ninguna base bíblica para actuar de esta manera. Pero era algo que ellos venían arrastrando por sus tradiciones. Y el Señor nunca ha estado interesado en tradiciones que no son bíblicas. ¿Entendió eso? Y ojalá que usted lo entendiera. Si usted va a un lugar, a una iglesia o lo que sea, donde se practican cosas que la palabra no lo dice, mis hermanos, salga de ahí, por favor. Jesús no le interesaban ni los prejuicios, ni nada de eso. ¿Sabe lo que el Señor sí se interesaba? Era en enseñar la verdad, porque entendía que la persona que conociera y recibiera la verdad podía ser verdaderamente libre. Eso era el enfoque. Y esta mujer, mis hermanos, qué triste, ¿verdad? Ella sabía de ese desprecio. Por eso se lo está reclamando al Señor. Mire que al Señor, a Él no le interesaba nada de esto. Porque lo podemos ver cuando Él envía a los discípulos. ¿A dónde los envió? Los envió a Samaria. Wow, a comprar comida samaritana. Comida que iba a ser cocinada en utensilios samaritanos y por manos samaritanas. Al Señor eso no le interesaba.
lo que le interesaba era dar a conocer la verdad a una persona que estaba en necesidad. Ojalá que recordemos eso, amén. Bueno, a veces tiempo, ¿verdad? ¿Cómo pasa? Déjeme tratar de ir culminando esto. Mira que tanto despreciaban los judíos a esta gente, que si usted se va a Juan, el capítulo 8, el versículo 48, oiga la manera o el insulto, según ellos, que le hacen al Señor Jesús. Ellos le dicen, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Lo que le estaban diciendo es, eres un don nadie endemoniado. Esos eran los insultos. Así debajo veían los israelitas a este pueblo, a estas personas. Y como dije, era algo que lo venían arrastrando de hace tiempo, pero al Señor nada de eso le importaba. Porque vea el versículo 10 y regresamos al capítulo 4. El Señor Jesús le responde a esta mujer sin mencionar nada de los conflictos. No se mete en conflictos. Métase en la palabra. Dele la palabra a las personas. Vea cómo él le dice, él no le puso atención a explicarle, mira, yo no soy como los demás, nada de eso. Él le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Note que esas palabras impactan a esta mujer porque no le insiste, pero es que era judío. No. Esto, dicen algunos, dicen los teólogos, esto es un acto de misericordia no solicitada. Grábese eso. No es usted el que anda buscando a Dios. Es Dios que de alguna manera lo está haciendo despertar para que usted lo busque. Antes tengo que decir que sea muy tarde. Es Él que lo anda buscando. Mire, y es genial la manera como el Señor maneja la situación. Él usa un punto de contacto, Él usa la sed, Él usa el agua. Pero lo maravilloso, voy a usar esta palabra, lo astuto del Señor, es que pronto, rápidamente, le hace ver a esta mujer que la sedienta es ella. Y rápido también Él se identifica como la fuente de agua. Que es Él el que puede saciar esa sed, amén. Esa desesperación, esa búsqueda, esa insatisfacción. Solo el Señor lo puede hacer. Amén. Mire, y le da a conocer, dice la palabra, el regalo gratuito de Dios, sin importar los prejuicios sociales ni religiosos. Y ahí entonces comienza la evangelización del Señor a esta mujer, ofreciéndole el agua viva. ¿Qué es eso? La salvación, la vida eterna. En oposición, ¿verdad? Lo vemos, en oposición a toda religión que dice tienes que hacer esto y aquello, o dejar de hacer esto, o dejar de hacer aquello. No, Él simplemente le dice, se lo presentas. Si tú supieras quién está delante de ti, tú le pedirías y Él te daría el agua viva, el agua espiritual. Vea cómo Jesús viene siguiendo la misma trayectoria con Nicodemo cuando le dijo que esto era una obra exclusiva de Dios y que todo lo que tenía que hacer era creer. Y le dice a la mujer, todo lo que tienes que hacer es pedir. Pide. En otras palabras, cree o implora. Que yo entiendo cuando la angustia o la petición viene del fondo del corazón, ¿verdad que sí?
En verdad, mis hermanos, mis amigos, yo creo que es lo mismo que sigue haciendo Dios en este momento. Él sigue insistiendo para que nosotros vengamos a Él. Él sigue insistiendo para que nosotros de todo corazón creamos que Él nos puede dar la vida eterna. Que creamos que Él en verdad puede transformar nuestro pobre corazón. ¿Por qué no? Nuestro corazón perdido. Él puede tener misericordia. ¿Verdad que sí? Amén. Antes de cerrar, yo quisiera que usted incline su rostro. Yo quiero orar. Y si de alguna manera Dios lo impulsa o lo ha impulsado con la palabra a hacer algo con su vida, lo ha impulsado a que tiene que hacer algo. ¿Por qué tanta insistencia de parte de Él por su alma? Véalo de esa manera. Amén. Que es una oportunidad que el Señor en verdad nos está dando. Padre, en el nombre de Jesús, ayuda a nuestros pobres corazones. Ayuda a nuestras mentes arrogantes. Ayuda a nuestras actitudes rebeldes. Y ten misericordia, Señor, porque no lo podemos hacer por nuestra propia fuerza, pero nos ponemos delante de ti, Señor. Permite que nuestro gemir sea sincero. Ayúdanos a abrirnos para ti, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y decimos amén. Dios me lo bendiga, mis hermanos.